Quiero invitarles a un viaje al Chaco que vamos a iniciar unos 80 años atrás. Estamos hablando de la educación y para entender qué es educación, creo que tenemos que entender el camino por el cual han pasado los pueblos indígenas. Voy a hablar ejemplarmente del pueblo Entlit, que es el pueblo que más conozco, pero ustedes fácilmente se van a dar cuenta que los procesos eran y son similares entre todos los pueblos indígenas del Paraguay y sospecho, temo, también más allá del Paraguay. Los Entlit suelen decir hoy, los ancianos, que hoy la gente ya no obedece uno al otro. Antes solían obedecerse mutuamente. Usan la palabra Ningelyahaikeklo, que en el discurso común se traduce con obedecer. Pero aquí hay una contradicción, pues como entendemos nosotros, obedecer es acatar la palabra del otro. No nos deja espacio, el obedecer no nos deja espacio para la actuación o la intención propia. Entonces, si nos acercamos un poco como los Entlit, entienden esta palabra Ningelyahaikeklo, es más bien tratar al otro con respeto. Se traduce con obedecer, pero se debería traducirlo al castellano con respetar al otro. Entonces el otro tiene la posibilidad de negarse al otro, pero siempre a través de un proceso de articulación. No es necesario que haga lo que vos me decís, pero tengo que comunicártelo. Tenemos que discutir sobre ello. Ahora, si ahora pensamos en el presente desde el obedecer, que ya no deja espacio para la reacción propia, se nos reducen bastante las posibilidades de actuar. Pero ustedes me podrán decir cómo suena para ustedes la palabra obedecer. A mí me suena muy mal. Leemos entonces los jóvenes Entlit leen esta afirmación de los ancianos. Antes solíamos obedecernos mutuamente, lo leen en un sentido muy diferente al que le dan los mismos ancianos. Los ancianos le dan un sentido de apertura, insisten en la necesidad de la articulación, y los jóvenes leen este concepto como un cierre, como la imposibilidad de actuar, de responder al otro, sino a través de un conflicto, el desobedecer. Este ejemplo quiero dar para mostrar los efectos sobre las mentes que tiene el proceso colonial del cual venimos hablando. Y es muy difícil liberarse de estas limitaciones mentales. Y nosotros tenemos estas limitaciones ya desde el nacimiento, aunque siendo parte de la sociedad colonizadora, y ahora se están reproduciendo estas reducciones en los pueblos indígenas. Quiero ahora relatar un poco el proceso de la colonización del Chaco Central. El Chaco Central es ejemplar porque es el centro del proceso de la colonización del Chaco. Entonces allá los procesos que se originaron con más intensidad, con más violencia también se desarrollaron. Tenemos que retroceder al año
más o menos al año 1927. Los ejércitos bolivianos y boliviano y paraguayo en este año intensificaron bastante sus aspiraciones sobre el Chaco Central. Lastimosamente mi mapa es muy pequeño y si no se pueden leer bien los nombres, en este mapa se ve la línea de tren de Puerto Casado hacia el kilómetro 145, la línea del tren construida por la empresa Casado. Después el círculo indica el territorio Entlit. En el lado izquierdo, donde cruza con la ruta Transchaco, que es la línea negra indica el camino asfaltado de hoy. Se ve Mariscal Estigarribia, que en el mapa se llama Camacho, porque el mapa refleja los fortines al inicio del año 1932. Para que se ubiquen, en el sur el camino es el camino a General Díaz, que en el mapa se llama Muñoz, el fortín boliviano, y el territorio Entlit termina más o menos a la altura de este camino, que es la región del fortín Nanagua, que era una misión anglicana al principio, que se fundó en el año 1916. Pero los fortines, los conocidos fortines como Boquerón, como Toledo, como Arce, que era fortín boliviano, Alihuatá, Saavedra, que hoy se llama Ábalos Sánchez, se fundaron en los años 27 y 28 y allá entraron los vaqueanos paraguayos y bolivianos, y trajeron consigo la violencia propia a la guerra. Eran cuidadosos en este momento porque se temía luego a los fieros indígenas chaqueños, pero aún allí ya ocurrieron las primeras violaciones de mujeres. Un señor de mi comunidad se llamaba Huérfano del Fusil, porque en estos primeros encuentros su padre trataba de defender a su esposa para que no sea violada, y entonces le fusilaron al esposo y se aprovecharon de la mujer, de la madre del anciano de mi comunidad. Es decir, la violencia estaba instalada desde un primer momento. Y en esta situación, en el año 1927, llega el primer grupo de menonitas, aquellos que forman parte de la colonia Meno alrededor de la ciudad Loma Plata. Estos menonitas, siempre ellos enfatizan que vinieron muy pacíficamente, y no quiero discutir eso en este lugar, pero llegaron en este momento de la incipiente violencia, y para los Entlit era muy claro el contexto en el cual llegaron. Además, tenemos que imaginarnos que viene un grupo de 1000 personas de golpe sobre carros, con niños, ancianos. Allá no hay mucha posibilidad de respuesta. A veces nos preguntamos hoy por qué los Entlit no resistían, pero el ambiente, además de cuestiones de cómo los Entlit entendían su forma de ser en el mundo, que no iba a reaccionar como primera opción con violencia, las condiciones en general no eran como para reaccionar con violencia a lo que ocurrió. Una parte de ustedes vio anoche la película donde se habló justamente de esta entrada de los menonitas, que dijeron, los menonitas se asentaron, un grupo de menonitas se dispersaron pues sobre la chacra de batatas de un grupo Entlit, y les decían al cacique, las mujeres le decían al cacique: envíalos de vuelta para que se vayan, se están asentando sobre nuestras patatas. Así era el proceso.
Y el cacique, eso ya es una interpretación de la historia que hizo el anciano anoche, el cacique responde a las mujeres, no, dejemos que estén aquí, vamos a dejar de plantar, vamos a comer nosotros la comida de ellos. Con esto ya se asienta el resultado de la conquista, la dependencia. Que en el relato de los ancianos, en la perspectiva de la historia, ya se negocia en este primer instante. Es un tema que se repite entre los relatores. Poco después, en el año 1930, llega el segundo grupo importante de menonitas, los de Filadelfia, que van un poco más hacia el oeste, con la violencia en aumento. Desde al sur hacia el norte va el frente, de Nanagua por Arce y en el lado paraguayo Falcón, después el famoso Fortín Boquerón, que queda a metros de mi casa. Después Toledo, Loa, que era boliviano, y Camacho, Mariscal Estigarribia, que era boliviano. El frente inicial pasó por el territorio Entlet. Y estaló la guerra. De hecho, la guerra comenzó antes de que estalara, como la misma batalla de Boquerón ocurrió antes o inmediatamente después del inicio de la guerra, pero al inicio Boquerón era paraguayo y los bolivianos se le quitaron y después los paraguayos lo recuperaron. Es decir, la tensión ya era en todo el año 1932 muy visible. Con la guerra misma, los Entlet se vuelven como animales para los soldados. Se los mata cuando se puede. Hay muchos relatos de esto. Hay relatos muy crueles de violaciones, de que capturan a una mujer y su hija de 12 años y la niña grita y grita por terror. Casi no podemos imaginarnos eso. Se metieron sobre estas mujeres en grupos, los soldados. Y entonces los soldados no quieren que la niña grite tan desesperadamente. La madre, así el relato Entlet, la madre dice, aguantalo, nos van a dejar después. Pero la niña no aguanta y grita y después la hacen parar frente a un árbol, así es el relato, y la fusilan a la niña de 12 años, porque no se dejaba fácilmente violar. Eso era el contexto que tenemos que entender. Después, a fines del año 32, aparece la viruela. La viruela es una enfermedad tremendamente horrorosa. Se cae la piel del cuerpo como si uno fuese quemado. La viruela es altamente violenta. Se estima que en poblaciones que no han tenido anteriormente contacto con la viruela, en estas poblaciones mueren fácilmente 2/3 de la población. Y eso podemos imaginarnos que ha sido así si escuchamos los relatos de los ancianos. Que una familia que sobrevive por alguna razón, algunos siempre sobrevivían, va a la otra aldea y no encuentra a nadie. Va a la otra aldea y encuentra a un niño que quedó solo y estaba tomando del pecho de su madre muerto. Y después va a la otra aldea y encuentran a un señor que había quedado solo. Hay relatos que podrían ser de una película de horror, que la madre cae enferma, causa un tremendo dolor la viruela, y el niño que apenas anda a pie, su hijo, siempre se va junto a ella para comer de su pecho y cae sobre ella el niño. Y se escuchan sus piecitos, dice el relator, tap, 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 viene y cae sobre la madre. Y la madre no aguanta más y dice a su esposo, al padre, y matalo, no aguanta, me quita mi piel. Y el padre agarra los pies del niño
y lo tira así contra un tronco de árbol, que los ancianos relatan con lujo de detalle, con el nombre del árbol y con el lugar, indica el lugar donde estaba este árbol y se abre la cabeza del niño, pero no muere todavía, se ve como sale el cerebro, así relata el anciano. Y el niño grita, el pequeño niño, hasta morir. Y entonces le envían al padre para que quemara al niño en el monte. Y dicen, vete un poco más lejos, queda muy cerca, para aprovechar cuando el padre esté ausente, esconder todas las armas, porque temían que iba a volver el padre, iba a causar un desastre entre el grupo, pero ya no volvió y no se sabe si se volvió loco o si murió también. Estos son los relatos de aquel tiempo. Son relatos que casi no se puede aguantar si se imagina lo que significan. Y en este contexto ocurre el contacto con los menonitas. Entonces los menonitas aparecieron como una opción menos peligrosa, porque los menonitas no usaban armas. Además, los menonitas defendían a veces a los Entlit de los soldados, que tampoco era posible muchas veces. Y entonces encontramos a una sociedad Entlit no decimada, sino sí que queda un cuarto de la población, es mucho más que decimada. Una población traumatizada también por la violencia de la guerra, y esta población tiene que reubicarse. Pero están ya los menonitas, y los menonitas han ocupado muchos de los lugares. Eso es un dato muy importante, así como los mismos fortines que han ocupado las aguadas, los lugares estratégicamente importantes. Entonces el pueblo ya no puede reubicarse libremente. Se piensa que el Chaco tiene amplias regiones, pero era luego el país de los Entlit y tenían su infraestructura allí, aunque no era visible para los blancos. Los lugares no podían ya acceder a muchos de sus lugares que para ellos eran de importancia. Entonces comienza el acercamiento a las poblaciones menonitas. Y para los menonitas, desde un principio, los indígenas eran pobres. Eso es otra historia. Por cierto, interesante también la percepción de los menonitas sobre los indígenas. Existe un texto del primer misionero que relata de su primer viaje sobre la línea del tren hacia el Chaco Central, y dice, vi a estos pobres indígenas al lado de la línea del tren, sucios y sin ropa, y qué habrán o qué comerán ellos si no hay nada en este desierto. Entonces, es un prejuicio que se repite constantemente, y es ridículo eso de la comida que no habrán tenido, porque sabemos muy bien de la abundancia del Chaco. Entonces el misionero, y esta es una imagen que se cimentó entre los menonitas y de hecho entre todos los blancos. No quisiera en este lugar hablar mal solamente de los menonitas, sino entenderlos como parte de un frente mucho más amplio. ¿Qué comerán?, dice, pero nunca se ha acercado a las chozas de ellos y mucho menos a sus ollas como para ver lo que había adentro.
Entonces los Entlet relatan que daban a comer a los menonitas al principio, porque los menonitas tenían hambre. Y eso relatan mucho los menonitas que tenían hambre, porque querían comer harina y las cosas que no habían en el Chaco. Entonces vemos acá como ya acá proyectan su propia perspectiva sobre los indígenas. Y esto del hambre se vuelve después el eje del contacto. Hay muchos relatos sobre eso. Con los soldados la misma cosa. Los soldados en los relatos Entlet preguntan a los Entlet cuando se encuentran, ¿ustedes no tienen hambre? Y los Entlet aprendieron muy pronto, sí, tenemos hambre, porque eso era la única forma para entrar en relación con los blancos. Entonces, a través de la compasión de los blancos, pudieron de alguna manera interactuar con ellos. Entonces también entre los Entlet se cimentó ese discurso, tenemos hambre, que no era cierto, porque el mismo anciano que relata de un encuentro así sobre el supuesto hambre me puede hablar una hora con mucho detalle sobre lo que comían. Es un tema que es tal vez el tema que más los fascina, hablar del almacén monte, como dijo anoche el Señor en la película, cuya comida nunca termina. En el año 1936, los menonitas de Fernheim de Filadelfia están fundando la primera misión, que es Yalvisanga, un nombre que se suele escuchar también a nivel nacional. Es hoy una comunidad muy grande. En el año 1932 están fundando su misión, y tal vez sea interesante ver el estatuto. Y otra vez, yo no quiero que entiendan eso como un discurso que sería un poco barato, hacer frente a ustedes un discurso contra los menonitas. Creo que lo que estoy hablando se ha repetido también entre contextos católicos, y el desafío es analizar lo que ha pasado y no culpar desde una cómoda posición de hoy a lo que se ha hecho en el pasado. Sobre cómo reaccionar ante estas injusticias vamos a tener que hablar más tarde, pero ahora quiero mostrar procesos históricos y no polemizar en contra de grupos. Que tengo yo una postura muy, muy clara al respecto de, por ejemplo, los menonitas, pero sería barato de usar este espacio para hacer un discurso. El estatuto de la misión menonita, que se llama Luz a los indígenas, que ya es muy llamativo, como si ellos hubieran vivido sin luz. Pero eso es un prejuicio comúnmente europeo, no es una cuestión solamente de los menonitas. Quieren hacer conocer a los indígenas la palabra de la enseñanza cristiana y de la Santa Biblia. Alzar el nivel mental, interesante también eso, de los indígenas a través de la educación de sus hijos y la enseñanza de una vida familiar moralmente íntegra. La enseñanza a nivel higiénico y la educación de los indígenas a nivel económico y cultural para asentarlos y hacerlos buenos ciudadanos paraguayos, buenos y útiles. Entonces acá tenemos el proyecto de una empresa colonial. Pero eso no es inédito lo que se escribe acá. En el año 1492, un 12 de octubre, un señor
escribió en su diario, un señor que ustedes conocerán de nombre, escribió en su diario: acá vemos a los habitantes de estas tierras que no tienen ropa, que no saben hablar, que no tienen religión y carecen de todo. Entonces, son estas mismas imágenes que acá se repiten. Gente cuyo nivel mental se debe aumentar, que no tienen religión. Estamos en un proceso muy amplio, en un proceso que describe, o en el cual se inscribe todavía la ideología dominante de nuestra sociedad de hoy, que como se dice es del siglo XXI, lo cual suena muy, muy moderno, muy avanzado, ¿no? Pero tenemos nuestro anclaje firme en un pasado muy oscuro. Con la fundación, más o menos, con el año 1936-37, se había acabado esta fase muy caliente de la colonización del Chaco. El frente ya en el año 33 pasó por el territorio de los Entlet para quedar más hacia el Pilcomayo y después más hacia el norte. Los menonitas ya estaban. Entonces los Entlet se acercaban temporalmente a las poblaciones menonitas siempre sobre ese discurso: tenemos hambre, y volvían, porque allá en el monte, en sus lugares, allá sí tenían abundancia. Y frente a las colonias menonitas sí tenían hambre porque no tenían luego sus chacras, ya no podían tener sus chacras. Y eso era una reducción, una primera reducción importante, porque para los Entlet, a diferencia de lo que se suele decir, las chacras eran muy importantes, pero los menonitas ocupaban muchos de los lugares donde podían tener sus chacras. Después había un segundo efecto, que los menonitas estaban en contra de sus cabras y ovejas, que para los Entlet eran muy importantes, básicamente para hacer sus fiestas. Entonces siempre habían conflictos sobre estos animales, porque se había invertido la lógica. Un anciano relata que tenían su árbol. ¿Cómo se llama el árbol que da esa pintura roja? Sí, tenían su árbol al cual siempre se iban todos los años para cosechar la fruta, y de repente estaba dentro de una propiedad menonita y él ya no les permitía entrar. Entonces se había invertido la lógica, y suena muy lógico lo que ocurrió, porque nosotros pensamos también desde esta construcción de la propiedad propia. Pero para los Entlet no era lógico eso, que viene alguien de fuera y dice que eso es mío y ustedes no pueden sacar más las frutas. Después es muy importante que entendamos también que para los Entlet su modo de ver el mundo se había sacudido profundamente. Para los Entlet no vivían solos en el mundo, sino todo su territorio era poblado por otros estratos de sociedades. Por ejemplo, los Entletneten, la gente de arriba, los Conasangay que vivían en las lagunas. Así había muchas sociedades diferentes que eran como Entlet, pero que no eran Entlet. Y los de las lagunas, por ejemplo, se relacionaban con los Entlet del lugar. Eran amigos, pero solían reaccionar de forma peligrosa frente a gente que había llegado de otro lugar. Entonces, un afán importante, una preocupación importante de los Entlet siempre era
estar en buen contacto con estas personas, con esta gente que no eran visibles a simple vista, pero los ancianos con poderes especiales los podían ver y podían también aparecer a cualquiera. Y eso, como no eran hombres, podría resultar peligroso, que uno se volvía loco o incluso moría después de un encuentro tal. Entonces para los Enlit era muy importante mantener este equilibrio con estas otras sociedades. Pero después de los cambios por la guerra, ya por eso no era fácil tampoco para ellos de ubicarse en un lugar que no era de ellos, porque no sabían, no tenían relacionamientos con estas otras sociedades. Entonces quedaban bastante paralizados. Y en un lapso de más o menos 20 años se acercaban cada vez más a las poblaciones menonitas, porque una vez roto su sistema de moverse dentro de su territorio, era muy difícil, y ya ocupado los lugares importantes por los blancos, ya era difícil de reinstalarse de una manera libre de nuevo. Y hablamos ahora de la parte norteña del territorio Enlit, porque al sur llegaron recién los menonitas en el año 47, en la región de Neuland y también de la colonia Para Todo, más hacia el sur. Entonces, allá el mismo proceso se repite similarmente 20 años más tarde. Y tenemos relatos muy buenos de esas regiones, porque en el 47 ya había gente adulta que nos puede testimoniar muy bien de los procesos que han ocurrido. Mientras que los de Filadelfia, los dos de los ancianos que hablaron anoche en la película ya murieron, que eran los testigos, los últimos testigos vivenciales de este proceso. Entonces, en el año 1952, en Filadelfia, realizaron su última fiesta de la iniciación de la muchacha. Y estos datos conozco porque los menonitas han registrado, los Enlit en sus relatos no manejan estos datos de años. En el año 52 realizaron la última fiesta en un lugar al norte de Filadelfia, pero que queda hoy dentro del casco urbano, y deciden allá de acabar con todos sus animales, sus cabras y ovejas, porque ya no aguantaron los conflictos, los constantes conflictos con los menonitas. Decidieron acabar con sus animales, realizar una última fiesta y después convertirse. Hay relatos, me refiero siempre a relatos de ancianos sobre estos temas. Entonces, tenemos que imaginarnos, en el 30 llegaron los de Filadelfia, en el 52 toman la decisión de rendirse, en muy poco tiempo. Y a finales de los años 50, todo el pueblo de golpe deja bautizarse. Todos, casi todos, hasta los ancianos. Eran muy pocos que hoy se pueden nombrar los que no dejaron bautizarse. Entonces los misioneros estaban contentos porque el Espíritu Santo por fin ha hecho su trabajo. Si lo vemos de la perspectiva Enlit, tal vez no era tanto el Espíritu Santo, sino una presión que vino de otro lugar. Para los Enlit era muy claro que el bautismo era el sello. El bautismo era el sello de la capitulación. El bautismo era el sello de la derrota. El bautismo era la decisión de dejar el camino propio y buscar nuevos espacios a través del camino de los menonitas en este caso.
pero deberíamos ver lo que ha pasado en misiones como Escalante o Fischat algunos años más antes. A partir de este momento se trata de reconstruir su mundo, pero se lo reconstruye sobre la derrota. A partir de este momento, y eso es el trueque de la capitulación, se asume la necesaria iniciativa del otro. Y los misioneros siempre eran funcionales a eso. Hasta de Mariscal, ¿quién era el Mariscal? Los oblatos también, que les daban su almuerzo diario. Era todo la misma lógica, de que de repente es el misionero el responsable por todo. Y hay relatos alucinantes que el misionero les explica todo, les explica cómo cortar un árbol y cómo sacar la piel de un venado, hasta las cosas que eran de ellos, de repente el misionero les explica de nuevo. Es muy alucinante escuchar estos relatos de aquel tiempo, donde asumían que ya no podían ellos, ya no podían nada, no sabían nada. Asumían eso y lo asumían con mucha energía. Eso se entiende a partir de los relatos. Trataban de agarrarse de esta nueva forma de vida con mucha energía, con mucho interés. Y Esalia, al inicio de los años 60, me refiero ahora a la misión de Alvezanga, porque claro que estos datos difieren en relación a las diferentes regiones. Es allá donde se afianza la escuela. ¿Han escuchado ustedes ahora la situación, el trasfondo, tanto de experiencia como también ideológico, de aquel tiempo cuando comenzó la experiencia con la escuela? Me tomé el tiempo para relatarles eso, porque creo que es muy importante que entendamos el proceso de la sociedad indígena, en este caso en Xlit, pero serán procesos similares que ustedes deben tratar de descubrir o ya conocen en relación a los pueblos con los cuales están ustedes, para entender cómo han percibido la escuela y cómo han reaccionado frente a la escuela. No es tanto la cuestión ahora de hablar de los misioneros y las posturas de los misioneros, que siempre en todo el mundo eran más o menos similares, sino lo importante es cómo la sociedad indígena ha tomado este modelo de la escuela y sobre cuál trasfondo histórico, el gran trauma. Propongo de hacer un receso de 2 minutos para volver algunos años atrás y relatar la historia de la escuela entre los Enlit.